Sean bienvenidos una vez más a su podcast Lockout. Les acompaña Iván Duarte en la conducción y desde luego Cristian Canto Villanueva. Y en esta ocasión tenemos por invitado a Raúl Reséndiz Barragán. Él es el socio de la oficina 1 Consulting en Guadalajara y el día de hoy quédese con nosotros porque en los breves minutos vamos a platicar acerca de cómo influye la arquitectura en los modelos de desarrollos inmobiliarios. Bueno, pues como les decía, nos acompaña en esta ocasión como invitado especial Raúl Reséndiz Barragán. Él es el socio de la oficina de 1 Consulting y nos gustaría que para conocimiento de todos nos platique un poco acerca de su trayectoria. Raúl, bienvenido. Iván, muchísimas gracias. Bien, pues agradezco la introducción. Quisiera partir de lo que actualmente hacemos y de ahí un poquito para atrás, porque definitivamente soy el cúmulo de lo que hemos hecho, lo que hemos conseguido. Y sobre todo lo que hemos obtenido en cuanto a experiencia de interactuar en tres ejes. Yo creo que esta última etapa en desarrollo inmobiliario es la que más me ha llenado. El analizar todas las variables y todas las condicionantes que existen previo a la materialización de un proyecto arquitectónico, de un análisis financiero, de un estudio de mercado, de un producto definido y toda esa estructuración que conlleva. Es algo muy importante, lo último que llegó a mi vida, y sin embargo hablaba de la materialización que era pues quizás mis raíces, ¿no? Con mi familia, principalmente paterna, también materna, pero principalmente paterna, crecí en la obra, ¿no? Entonces el hecho de estar cada vacación, después tener una constructora familiar y solamente tener la participación en un proyecto desde que, si bien es cierto, podíamos desarrollar el ejecutivo, un poco de diseño, pero principalmente era analizar el catálogo de conceptos, encontrar las mejores estrategias y materializarlo con la mejor forma y alcances posibles. Eso muta después cuando empezamos a, más allá de desarrollar, a consultar proyectos, ¿no? Entonces, un poco de preparación para entender correctamente cuál era el cruce, este análisis de interferencias e integraciones entre la calidad del producto que se hace solamente en Excel o solamente en papel y esa transformación a través de la arquitectura. Entonces, bueno, ahí solo quisiera mencionar que en esta formación estoy muy contento con mi formación académica, la experiencia que tuve tanto nacional como extranjera para participar en algunos proyectos y la oportunidad de Cristian desde el primer día, claro, junto con el arquitecto Ballesteros, para empezar a hacer pues proyectos principalmente de vivienda vertical que fueron mutando hasta la oportunidad de hacer algunos hospitales. Correcto, y que creo que ha sido una buena amalgama al fin y al cabo, ¿no? Luego de que ahora sí que los caminos se cruzan, ¿no? Con lo que está haciendo 1 Consulting y que hoy parece materializarse en algo pues muy interesante, ¿no? Sí, al final de cuentas, Raúl y su sobrada humildad no me enseñó que es ingeniero arquitecto, politécnico, posgrados en Portugal, Canadá, IPADE, o sea, en la formación desde la parte de arquitecto y de diseño hasta la parte de negocio, ¿no? Entonces, ahí empieza la mancuerna, de ahí crecemos y por eso empezamos hoy a tocar el tema de la arquitectura y el modelo de negocios inmobiliario, ¿no? Bueno, Raúl, pues yo creo que en esta línea de tu expertise de lo que es la arquitectura, mucha gente le gustaría conocer, ¿no? ¿Qué tanto influye la arquitectura en los modelos de negocio para su futuro de éxito o de fracaso? ¿Sabes qué, Iván? Hace 3 años yo pensaría que la arquitectura era el pilar fundamental en un éxito inmobiliario. Correcto. Hoy día te puedo decir que al entender todas las variables que existen, hay 2 tipos de arquitectura o de importancia en la arquitectura y el éxito o fracaso de un desarrollo. El primero va totalmente apegado a la respuesta de necesidades, respuesta en cuestión de ubicación, de su contexto, del programa y principalmente de
la calidad de los espacios, ¿no? Si cumple lo necesario, no estoy diciendo ni que destaque ni que sea sobresaliente. Si cumple lo necesario, como hay muchos proyectos que desde una perspectiva a veces arquitectónica o artística no son los mejores, están teniendo un alto éxito y rentabilidad. En contraparte, que es el otro factor, un proyecto a veces complicado, tanto en localización como en tipo de terreno, tipo de suelo y demás, si se consigue una correcta optimización de los espacios en diseño, un alto valor artístico tanto en amenidades como atmósferas y principalmente una respuesta correcta y no olvidar los indicadores financieros y de mercado, van a permitir que el proyecto simplemente sea sobresaliente y destaque sobre todos los demás por la simple oportunidad que tuvieron de analizarse en condicionantes totalmente distintas a las que lo hace el resto de los proyectos que en ese momento se estuviese evaluando, ¿no? Mérida tiene muchísimos casos de éxito, México tiene muchos casos de éxito, la vivienda social está atravesando por un momento muy complicado. Así es. Sin embargo, yo creo que sí hay una preocupación latente tanto en nuevas generaciones por cosas que hemos platicado en el gremio como generaciones ya maduras que realmente quieren hacer algo al respecto para poder pagar la tierra y complementarla con una arquitectura de valor. Oye, en Raúl, a reserva de que Cristian quisiera complementar esa pregunta, yo quisiera también conocer cuál es tu perspectiva para lograr un equilibrio entre quien tiene un proyecto que le inspira más a lo que es la belleza estética, ¿no? La belleza del proyecto en sí, a quien bueno, no se preocupa tanto por eso, pero que al final creo que ambos son muy importantes, como tú bien lo acabas de decir. ¿Cómo lograr un equilibrio? Pues para que al final haya un proyecto que sea exitoso, de calidad y bueno. Hay dos cosas, diría incluso tres. La más importante es la relación tiempo, espacio y capacidad, ¿no? Desafortunadamente muchos proyectos carecen de un tiempo correcto para un análisis completo, criterios completos para la conceptualización arquitectónica, que es el pilar y la base, el eje rector de lo que se va a lograr. Si no se dedica el tiempo suficiente, a veces se pierde el mismo arquitecto o se pierde el mismo proyecto. Entonces el tiempo es muy importante y la integración con la calidad y la capacidad que puede tener, pues ya depende de las características del despacho o del equipo de arquitectos que se consiga, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante para poder decir a quién vamos. Y ahora en el consumo, del lado del usuario final, yo creo que una buena atmósfera va más allá del nombre del arquitecto. Y los grandes nombres de la arquitectura se han construido a base de resultados. Entonces, pues creo que tanto en esta firma como muchas que lo están haciendo muy bien, creemos que el nombre ayuda a vender en un ancla principal, pero para tomar la decisión de adquirir o no el inmueble o el espacio, hay que vivirlo, hay que experimentarlo, y ahí ya pasa a segundo plano quién lo diseñó o bajo qué principios, ¿no? Sino cómo se siente, cómo se vive y si es de la presión o no. Ahora, quiero destacar algo. La obra de arte no nada más está en el diseño, ¿no? La obra de arte está en la ejecución. Entonces, otra gran preocupación que personalmente he querido tomar ha sido la importancia de una correcta supervisión arquitectónica, de una gerencia de obra y de la correcta aplicación y control de los recursos, de lo que la gente está pagando a lo que se le está entregando, ¿no? Mira qué relevante esto que estás comentando, porque efectivamente, ¿no? O sea, digo, mi lógica a mí también me lo dice. El papel del arquitecto, pues, no es solamente, bueno, aquí está tu diseño, ya es tu problema, ¿no? Entonces entra la parte de la ejecución y la supervisión, sí, para que en efecto se haga realidad lo que está plasmado en obra, ¿no? Correcto. Al final, cuando se nos olvida muchas veces que es un negocio. Claro. Y partimos del negocio, de cuántos rendimiento y cuántos pesos nos tiene que dejar. Entonces, basándonos en eso, generalmente hay ese conflicto entre la arquitectura y costeo, de donde ahí entra la parte de la gerencia de la obra y la de proyección del mismo proyecto en ese momento de desarrollo. Y creo que ahí es donde empieza a entrar ese tema de balance que Raúl dice, ¿no?
la expectativa del gran arquitecto de darte grandes espacios o algo muy visual, muy vendible y muy pues, comercialmente atractivo, y la utilidad entre el proyecto, ¿no? Y ahí es donde empiezan a toda esta parte de funcionalidad, sobre todo para la parte que estamos platicando, que es un poco la gerencia del mismo proyecto, ¿no? Nos ha tocado participar con muchos arquitectos. Hemos visto grandes capacidades entre unos tienen mejorías en unas cosas, otros tienen mejorías de otras cosas, pero al final de cuentas creo que el balance siempre va a ser lo que lleva al proyecto a esta parte de éxito, ¿no? Correcto. Raúl, pues a mí me gustaría mucho también conocer en ese sentido, ¿no? De ¿cuál consideras tú que es la tendencia hoy en la arquitectura, en las obras? No quisiera hablar de un escenario post-pandemia, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que sucedió, pues yo creo que lo que ha generado principalmente en la tecnología es acelerar cosas, ¿no? O sea, cosas que esperábamos que pasen dentro de 10 años, pues ya están pasando ahora por el tema de la tecnología y la distancia. Pero hagamos un lado el tema post-pandemia y hablemos de cuál es tu percepción de la arquitectura en el futuro inmediato. ¿Y cómo entra uno consulting? Muy bien. Qué interesante pregunta, Iván. Mira, yo creo que algo que me gustaría destacar, que no es el hilo negro, no, o sea, más allá de la tendencia, es algo que tiene mayor importancia, relevancia y presencia en los proyectos hoy día, más allá de que sea nuevo, pero es la necesidad de modular espacios para que puedan tener esta capacidad de flexibilidad o de adaptabilidad, ¿no? Es increíble la cantidad de lugares en los cuales en un espacio en la recámara se tuvo que hacer el nodo de videollamadas, ¿no? Por el tema de pandemia, en los espacios públicos dejó de ser el comedor, dejó de ser la sala y se generó un pequeño espacio para que ahí se pudiese trabajar. Sí. Y desafortunadamente cuando un espacio tiene tantos muros, pues ya es muy complicado lograrlo, ¿no? O cuando está repleto de mobiliario no adaptativo. Entonces yo creo que la primera característica que tenemos es la flexibilidad de los espacios. Correcto. La segunda, la importancia que ya se le da. Siempre ha existido los principios de confort térmico, pero la importancia que hoy día se le está dando a la iluminación natural es algo que yo destaco mucho. Al pragmatismo de los materiales. Me encanta ver que ya tenemos materiales directos, que si es acero, si acaso tiene un material anticorrosivo. Si es concreto, se puede permitir dejar el acabado aparente. Si es madera, no hay necesidad de pintarlo de otros colores que no sea su barniz y madera pura. Eso para mí es algo muy relevante en cuanto a acabados. Correcto. Y yo creo que una tercera de uno consulting, que está haciendo las cosas y buscamos mejorarlas, es la metodología. La metodología que estamos haciendo, de lo que bien comentaba Cristian, de cómo responder a un programa arquitectónico con un producto previamente definido y avalado por el mercado, al menos en afabilidad, y se transforma en un proyecto atractivo que cumpla con los estándares, tanto de diseño como de calidad, pero también con una respuesta a atmósferas, modulaciones, una proporción, que es algo que cuidamos mucho, entre el área neta rentable o vendible y el área de circulaciones y servicios, y que los metros cuadrados que hagamos sean de altísimo valor, ¿no? De altísimo valor más allá de lo que es la palabra importancia o querencia, sino valor desde la perspectiva que va a brindar al usuario final un espacio que realmente se habite, no nada más que se pueda ver, sino que se pueda transitar, que se pueda disfrutar y que pueda ser útil, ¿no? Perfecto. Cristian. No, en ese sentido, la parte de metodología, hemos desarrollado en los últimos años el algoritmo, el 1.6, y Raúl se basa en los dos principales, integración y afabilidad. Entonces, partiendo de eso, nos hemos dado cuenta de cómo ha cambiado la perspectiva, tanto de algunos arquitectos y como de muchos constructores, para poder llegar a este punto de equilibrio entre proyecto y negocio, ¿no? Me gustaría aprovechar el tiempo, Raúl, y platicar un poco de cómo nos estamos especializando en el tema del sector salud últimamente. Llevamos en cadena 3 proyectos importantes, tanto en nivel Hospitalarios, ¿no? Hospitalarios, médicos y wellness en ese sentido, desde Vallarta hasta Mérida. Y me encantaría que platicáramos un poquito sobre ese tema, ¿no?
creo que somos de las pocas firmas que nos estamos enfocando muchísimo dentro del mismo sector. Digo, y esto no fue a raíz de la pandemia, sino simplemente vino a hacer como que fusionándose los tiempos entre esas mismas necesidades a lo que estaba pasando en el mercado, pero ya lo estábamos haciendo justamente previo a la pandemia. Se fueron acomodando los astros, ¿no? No, y al contrario, o sea, sí, pero se aceleraron, o sea, Ok. nos hicieron a empujarnos mucho más rápido, ¿no? En ese sentido. No, hombre, qué interesante. Voy a ir un poquito a las raíces, porque la primera vez que nos sentamos a hablar del tema, recuerdo que Cristian me dijo, ya sabes que consulté un proyecto hace 2 años en Matamoros, si no mal recuerdo, y era de turismo médico. Y le dije, mira, qué interesante. Uno de los concursos que tuve la oportunidad de participar y ganar fue en Cancún. Precisamente el proyecto ganador fue con un hospital llamado Hospital Regenerativo, pero su principal intención es que fuese turismo médico, ¿no? Y destacar la importancia que tenía México en anclar a mucha gente de todo el mundo. Se situaba en el segundo lugar en ese momento. Correcto. Solo debajo, si no mal recuerdo, de Tailandia. En movimiento de masas a destinos principalmente sol y playa. Correcto. Para atender sus necesidades médicas, ¿no? O de bienestar. Y pues obviamente nuestro principal consumidor es Estados Unidos y el norte. Tijuana, por ejemplo, es fuertísimo, pero el movimiento que empezó a tener en ese momento estaba Merimed, en la recepción de turistas, de seguros y demás extranjeros, pues era increíble, ¿no? Entonces, eso cuando lo interactuamos, Cristian me dijo, mira, qué interesante, ¿por qué no nos empezamos a especializar en ello? Correcto. Y empezamos a generar un programa, una unidad de análisis, en la cual vimos que no era algo de 2016, que fue cuando ocurrió este concurso, ni 2017, que fue cuando Chris, no, 2016 también, ¿verdad? Cuando consultó Chris. 2017. Correcto. Y empezamos a dar muchísimo en qué podríamos hacer desde una perspectiva de consultoría inmobiliaria para promover que no fuese un médico el que lo hiciera nada más. Claro. Que no fuese un especialista en la salud por tener trabajo y que no nos sucediera, lo voy a decir tal cual, pero como aquí en pensiones, ¿no? O en muchos otros lugares, que la demanda transforma un entorno que no estaba preparado para recibir un complejo de salud, ¿no? Que fíjate, perdón que te interrumpa, por favor no pierdas la idea, pero lo que dices a mí me resulta muy interesante. ¿Por qué? Pues porque dejas en las manos, y no es que no es demeritar el trabajo médico, pero es una visión ahora sí que muy poco abierta, por decirlo de alguna forma, en cambio de tener una visión ya más ampliada considerando estos elementos que tú estás comentando, ¿no? O sea, el boom, vamos a decirlo así, del país con los elementos del por qué la gente está buscando el destino, ¿no? Estamos hablando de destinos de playa, estamos hablando de algo terapéutico, que la gente está buscando un estado de, vamos a decir, bienestar, y eso involucra una serie de elementos, ¿no? Entonces, por eso se genera vamos a decir, mercado de ahora sí que del turismo médico. Así es. Ay, mira, Iván, yo creo que es algo que todo el país no está listo. Okay. Pero sí tenemos ciudades de sol y playa. Ya comentaba Cristian, Vallarta, para mí tiene un potencial increíble. La zona norte del país, toda la colindancia con la frontera lo tiene. Y una preocupación, nada más, es si nos preguntamos en este momento por qué, si ya sabemos la respuesta y sabemos el potencial de México, no se hacen más proyectos, ¿no? Y algo que nos hemos enfrentado es un hospital o algo orientado a la salud. Es uno de los proyectos más complicados que hay. Correcto. Tenemos, con orgullo lo digo, tenemos el apoyo y la alianza de 2 grandes arquitectos, tanto la arquitecta Briseida Reséndiz como el arquitecto Edgar Hernández Constantino, que pertenecen al SMAES. Sí se preocupan por cumplir tanto normativas como alcances en cuestión de los espacios y de su integración tanto en el entorno como a la respuesta que hay que dar. Pero desafortunadamente muchos de los proyectos no están desarrollados por arquitectos especializados en la salud. Claro. Entonces, yo creo que si nos vamos dos puntos atrás, tenemos que preparar mejor a nuestros equipos para que puedan tener un conocimiento amplio en salud y posteriormente preparar a los inversionistas, los operadores, los que tienen la intención y decirles, ¿sabes qué? O sea, sí se necesita más vivienda,
pero no crees una necesidad para satisfacer tu oferta. Correcto. Hay necesidades ya listas que nadie ha volteado a ver. Está en el tema médico, tiene alto potencial México en temas de turismo, pero también en lugares para atender a la población local. Es importantísimo. Llevamos muchos años sin poder cumplir la NOM de una cama por cada 1,000 habitantes, ¿no? Es México correcto. México está bajísimo en eso. Hoy en Mérida nos faltan 2 hospitales. Sí. O sea, bajita la mano. Si no es que 3, de acuerdo a los últimos análisis que hemos hecho. En ciudades como Guadalajara faltan 5 hospitales. En Monterrey faltan 2. En Yucatán, en Mérida faltan 3. En Mérida faltan 3. En Monterrey faltan alrededor de 3 más. Sí, estaba revisando las estadísticas del INEGI que dicen que creo que la capacidad de camas aquí en Mérida, o en términos generales, Yucatán habla de entre 400 y 600 camas solamente, ¿no? Más o menos. Y ellos están contemplando las camas completas del Seguro Social. Que no pueden dar servicio completo por si no tienes afiliación. Y también toman en cuenta algunas de consultorios privados que tienen alrededor de solo 3 camas, 4 camas. Entonces hay una... Es bien raro, a final de cuentas. Nos hemos dado cuenta que hay muchos quirófanos, pero no hay camas. De acuerdo. Entonces empieza a ser... Y entendemos, el modelo de negocio es muy complicado. Tienes rentas, tienes ventas, tienes apalancamientos comerciales, tienes unidades inmobiliarias, tienes unidades... tienes equipo especializado, técnico. Exacto. Y tienes muchos formatos, arrendamientos, no arrendamientos, compras, si lo compras, estructuras organizacionales desde consejos médicos, otros no, o sea, direcciones. Es completamente de lo que nos hemos dado cuenta es que si desarrollar un proyecto inmobiliario tradicional es un monstruo de 1,000 cabezas, como siempre decimos, el tema hospitalario es un monstruo de 5,000 cabezas. Una hidra, ¿no? Sí. O sea, cortas y te das cuenta de que no solucionaste muchas cosas. Ejemplo, cosas tan básicas de... Hay 2 pasillos, uno para servicio público y otro para servicio interno del médico. O sea, detalles así mínimos que como seres humanos no tenemos idea de cómo funciona. Hasta eso tienes que entrar a tener, porque hay zonas limpias, hay zonas que tienen bacterias y hay zonas que no. O sea, muchísimas cosas que aquí Raúl les podría platicar. Pero la realidad es que es eso, ¿no? O sea, nos dimos cuenta de que cuáles las necesidades. Nos hemos acercado a los mejores que podemos encontrar en temas de arquitectura y nos podían enseñar y explicar todo lo que nos hacía falta. Y nosotros nos hemos especializado en darnos cuenta cuáles son las necesidades del mercado en tanto camas. No solo camas, porque mucha gente habla camas y de consultorios, pero también nos damos cuenta de especialidades que hacen falta. Y lo que va a generar... Perdón, termina. No, al final de cuentas, muchos proyectos te venden consultorios. Claro. Pero eso no es un proyecto médico. O sea, y eso es lo que queremos dejar en claro. O sea, tú vender consultorios no estás generando un producto de salud, solo estás vendiendo un espacio. Nosotros nos damos cuenta de que falta mucha atención en ciertas especialidades. Entonces, desde de imagen, hemodiálisis, infinidad de afecciones, pero hay especialidades que no se están cumpliendo. Sí. Sí, y por lo que recientemente sucedió, pues también se están generando necesidades que va a incrementar o va a impactar directamente en el ámbito de salud. Por ejemplo, hay más gente que hoy se está preocupando más por su salud y que a lo mejor si antes no pensaba en someterse a estudios preventivos, ya lo empieza a hacer, ¿no? Correcto. O si tuvo pues la mala fortuna de contraer la enfermedad y hoy trae alguna otra consecuencia, pues también genera otra necesidad, ¿no? Y a lo mejor en su país de origen no la encuentra y es donde se genera otra oportunidad que si no se visualiza con anticipación, pues simplemente no se atiende. Correcto, Iván. Sí, bueno, voy a decir que ojalá que podamos tener la oportunidad de dedicar solo un módulo en una ocasión futura al tema de arquitectura hospitalaria e infraestructura inmobiliaria de salud, porque es algo bien grande, ¿no? Pero puntualmente lo que estás diciendo en cuanto a lo que ha demandado o tenemos hoy día, yo me quedo con la palabra especialización. México está atravesando por un proceso de especialización y ya no de tratamientos correctivos. Como bien lo dijiste, ya hay unos hábitos de consumo más orientados tanto a prevenir como a buscar
sino al mejor en, sí al experto en, ¿no? Y antes, desafortunadamente, con que alguien supiera atender era más que suficiente. Y México desde sus 40s hasta los finales de 70s solo vivía así, ¿no? Desafortunadamente solo vivía así. Claro. La especialización había que ir a Estados Unidos o había que estar solo con algunos en específico. Y ahora lo que vemos es que si bien no se crean complejos orientados a salud, porque algunos son casas, incluso ya las colonias empiezan a conocer por cuáles tienen médicos o no. Pero Raúl, sí, tú sabes, las últimas veces que hemos estado viendo, hasta los nuevos concursos de gobierno están basados en los 70s. Desafortunadamente no ha mutado, o sea, no ha mutado el entendimiento de cómo atender socialmente desde una perspectiva pública, como ya lo dijo Cris, al 100% a una más en especialización. Cuando se apuesta por un proyecto de alta especialidad, se crea un hospital enorme, ¿no? Claro. O se hacen clínicas de tercer nivel, que es de especialidades, pero solo para un espacio muy puntual. Y entonces lo que bien dice Cristian, y nosotros queremos fomentar, es que, por ejemplo, si viene una longevidad enorme en el país, irnos preparando en condiciones geriátricas, ¿no? Correcto. Si va a bajar el tema de natalidad, o si nuevos segmentos que antes ni siquiera se atendían, vamos a decirlo, más allá del parto, un seguimiento pediátrico a los neonatos, pues ahora ya tengan un espacio en el cual puedan acudir y sepan que está a su alcance, ¿no? Entonces, esa es una preocupación que tenemos, pero basados en esta especialización. Para nosotros ese es el camino correcto del desarrollo hospitalario. Correcto. Raúl, Cristian, pues el tiempo se nos está cortando y antes de ahora sí que despedir este programa, pues yo quisiera dejar para el que quiera responderlo, a reserva de que también nos den un punto de vista para ir cerrando el programa. ¿Qué porcentaje consideran ustedes que juega en un 100% el éxito o fracaso en los modelos de negocio, la arquitectura? Estamos hablando de todo el engrane, de un 100%, ¿qué porcentaje ocuparía? ¿O qué porcentaje le daríamos? Que lo diga el arquitecto porque luego se ofenden. No, desde el punto de vista de negocio, yo creo que es un 35%. En Correcto. El sentido de que no lo estoy demeritando, simplemente creo que al verlo en un aspecto mucho más amplio, al no ser arquitecto, le doy una parte a la parte del modelo de negocio otro 30% y a la parte de la administración constructiva otro porcentaje muy alto. O si no es que correría un poquito más y enfocaría casi todos los esfuerzos a la administración constructiva y al proceso de obra, que es tan complejo en el tema de tiempo, dinero, desfases. O sea, por ahí yo iría. Pero pues el arquitecto va a decir que el 100%, ¿no? Correcto. No, hombre, Iván. Mira, voy a hacer una respuesta técnica y voy a decir que si hiciéramos un análisis financiero en nuestra carátula, hay un elemento muy importante que se llama el hard cost, y entonces esto es la obra, y hay una parte en el soft cost, o estos costos suaves, que tienen tanto el diseño arquitectónico, el proyecto de ingenierías, la gerencia de obra y la conceptualización del proyecto, ¿no? Quizás si hago una suma de ello, estaríamos hablando de un 8%, entre 6 y 8% en el soft, y entre un 50-55% en el hard. Entonces te diría que nuestra participación está entre un 55 y un 60% del éxito del desarrollo, pero todo lo demás, ya en cuestión de ejecución, como ya decía yo antes, son engranes que Correcto. Sin ninguno de ellos corremos el riesgo de que el proyecto no sea exitoso o que atraviese con problemas graves, que los que peor lo pagan, más allá de los desarrolladores o nosotros, el consumidor final. Es el usuario final, así es. Muy bien, Raúl, pues agradecerte, Cristian, una vez más pues, por este programa, este podcast Lockout. A mí no me queda más que agradecer la presencia, que nos haya sintonizado. Le agradecemos a Raúl Reséndiz Barragán, socio de Uno Consulting en Oficina Guadalajara, que nos haya hecho el favor de la visita y esperamos seguramente tenerlo en una próxima emisión. No deje de seguir este programa. Abajo le van a aparecer nuestras redes sociales. Cristian, muchas gracias. Nada, nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Y pues ahora sí, este año intentando cumplir con todos los meses. Raúl, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Cris. No, al contrario, un abrazo, hermano. Cuídense mucho.